Bueno, gente, a las 7:36 minutos, lujo de este programa, tener los martes el momento para salir del ruido, la columna de Marina Dal Poyetto, que está en línea desde algún lugar del mundo. Hola Marina, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo la va llevando? Muy bien. Bueno, finalmente en las elecciones se dio todo lo que habíamos planteado que se iba a dar. Nunca nadie sabe. Sale todo como estaba previsto. Primer disparador, a propósito, ya que charlamos por primera vez después de la elección, el impacto que estamos viendo de fiesta en los mercados financieros y lo que pasa con el precio del dólar. Primera impresión de Marina Dal Poyetto a esta hora. Sí, lo primero que te diría es, el escenario era binario. El gobierno planteó un escenario binario. Son ellos o nosotros. Bueno, y fue nosotros. Claro. Frente a eso, pasó exactamente lo opuesto a lo que había pasado en 2019, que tuviste un desplome del mercado, acá tuviste una euforia del mercado, con una recomposición muy agresiva de los precios de las acciones, de los bonos, una caída del riesgo país. Bueno, la contracara es la caída en el rendimiento de los bonos soberanos. Y nada, y se abre un escenario económico, te diría que bien distinto de lo que parecía la semana pasada. A ver, digo, ya las encuestas hablaban de polarización, la polarización Ujú. estaba, lo que no quedaba claro que fuera la polarización con tanta diferencia a favor del gobierno. La composición del Congreso que te queda, digo, sigue necesitando establecer acuerdos, pero bueno, establece acuerdos de una posición mucho más, de más poder de la que tenías frente a un escenario electoral distinto. O sea, la verdad que se abre una posibilidad de enderezar el programa económico con un horizonte que es más largo, que es 2027. O sea, A eso ver. siempre decimos, vos estabas un programa fiscal, Ujú. un programa financiero y un programa monetario. Esa era la macro. Después del otro lado lo que necesitabas era que ese programa fiscal, financiero y sobre todo el monetario lo termina de reventar la micro, que era lo que te pasaba cuando querías sostener el dólar con la tasa de interés en el infinito. Y el otro vértice era la gobernabilidad. Bueno, de alguna forma el resultado electoral, no te digo que te despeja totalmente la gobernabilidad, pero te cambia la composición del Congreso sustancialmente. O sea, la Libertad Avanza junto con el PRO vas a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que está partida en tres. Ujú. Eh, Ahora, vamos a ver qué es lo que hace el gobierno con esto. A ver, vayamos a ese punto. Se abre la ventana de enderezar el programa económico, vos decís. Eso incluiría, por un lado, que el precio del dólar ya no se te va a disparar porque no tenés la incertidumbre que tenías hasta el viernes. Implica que lo tenés que dejar de bajar, lo tenés que dejar bajar exageradamente o tenés que aprovechar y dejarlo en un nivel que te permita comprar reservas. Esa pregunta, ¿vos cómo la respondés? A ver, vos usaste la palabra, comprar reservas. O sea, Argentina tiene un banco central que está muy descapitalizado. O sea, las reservas, sacándolas del fondo, siguen siendo muy negativas. Y vos lo que tenías era un excedente de pesos en la economía que en los últimos días estaba de alguna forma dolarizando, de pesos y de activos en pesos, sobre todo de deuda en pesos. Bueno, en la medida que vos encuentres, todavía estamos testeando el nivel, o sea, todavía niveles de rendimiento del 10% en los bonos más cortos, Argentina no está, digamos, no tiene acceso al crédito. Pero la verdad es que tenés el apoyo del Tesoro americano, tenés chances serias de que haya algún esquema de manejo de pasivos. Vamos a ver qué es lo que se termina haciendo, qué es lo que no se termina haciendo, pero estás más cerca de abrir el crédito hoy que lo que estaba la semana pasada. Y Si además, abrís el crédito sí, y podés empezar a refinanciar los claro, vencimientos de la deuda, digo, la presión sobre el programa económico es mucho menor que la que es si tenés que pagar el contado. bien. Ahora, aún así, quedas muy expuesto a los vaivenes del mundo, a los vaivenes del mundo o a la próxima elección, digo, porque de nuevo vamos a estar, entonces lo que digo es, los bancos centrales de países como los nuestros, digamos, que hicieron, si querés, los deberes, la verdad que acumularon reservas. Acumular reservas, mi lectura, requiere un equilibrio dólar-tasa de interés distinto del que tenés seteado hasta hoy. Por lo pronto, ayer lo que te pasó es el dólar arrancó descomprimiendo muy fuerte al principio y después durante todo el día fue subiendo. Entendemos nosotros, bueno, el central dijo sin intervención, pero entendemos que no hubo compras oficiales de dólares, o sea que lo que fue marcado. Y del otro lado lo que tuviste fue una tasa de interés muy alta en un contexto donde te diría que el sistema financiero en general está esperando algún cambio en la política de encajes que descomprima de alguna forma la tasa de interés. Por lo pronto yo lo que entiendo es el Banco Central por ahora los encajes los está dejando,
lo que dijo es, si necesitas liquidez, tráeme bonos, yo te compro bonos, te entrego los pesos. Pero de nuevo, descomprime, o sea, una vez que vos tenés una normalización, no normalización, porque no está normalizada la curva Claro. de deuda, pero te estás acercando a una normalización, no fuiste para el otro lado. Ahora, que esto te resuelva todos los problemas de Argentina, te diría que no. O sea, con esta tasa de interés, con este nivel de tipo de cambio, tenés, digamos, Pero entonces, yendo en ese paso a paso, vos decís, bueno, si empiezan a comprar reservas, tal vez el dólar no es 1.460, 1.500 y pico. No sé si tiene que ser 1.600. Pones un dólar un poco más arriba, pero con mucho más control y todo mucho más calmo por lo que pasó en las elecciones. Entonces, si vos tenés acumulación de reservas, me imagino al mismo tiempo, si el riesgo país baja un poco más, los ojos le van a brillar a Caputo, que se dedica a refinanciar o a colocar deuda. Vas a tener apertura en los mercados o para refinanciar o para conseguir, entonces no vas a gastar reservas para pagar deuda, entonces eso también te fortalece el Banco Central. Lo que faltaría entonces en una mirada de traducir eso en actividad económica es que aparezcan pesos para que baje la tasa de interés, que sigue siendo muy alta. Bueno, a ver, si vos comprás dólares, Claro, emitís emitís. pesos. Si los compra el Banco Central, emite el Banco Central. Si los compra el Tesoro, son los pesos que tiene guardados en el Banco Central. En última instancia, emitís pesos. Si vos modificás la política de encajes, también, digamos, Claro, los liberás encajes, la economía. recordemos que son los encajes, es la plata que tienen que por regulación inmovilizar los bancos. Entonces, si vos le pones encaje muy alto, sacás muchos pesos, si vos bajás eso, vuelcan los pesos a la economía. Exactamente. El único punto es si vos volcás pesos a la economía y la demanda de pesos se pulveriza, se te va el dólar, se te va el dólar, tenés un Claro, problema. O sea, por eso digo, expandir monetariamente sin el anclaje que tenía de los controles de capitales. En claro, la previa a la elección, con la incertidumbre electoral, lo que te estaba llevando era que la demanda de dólares fuera infinita y que no llegabas, si no hubiera aparecido el tío Scott, a ponerte, digamos, los dólares que puso sobre la mesa para frenar la dinámica cambiaria. Ahora, de nuevo, el resultado electoral, de alguna forma, toma todo mucho aire. ¿Para qué? Bueno, va a depender, o sea, finalmente nosotros seguimos insistiendo, ¿viste? Los vértices del triángulo de alguna forma los tenés que reconstruir. Las chances de armar la gobernabilidad con este resultado electoral son más altas. Ahora, depende de qué es lo que haga, o sea, mayorías propias no tienen ninguna de las dos cámaras. El gobierno, digamos, empieza a pensar en avanzar con las reformas de estructura, pasar el presupuesto por el Congreso, el blanqueo permanente, no digamos, el régimen de presunción fiscal, de presunción de inocencia sí. fiscal, probablemente se vuelva a pasar el Congreso, digamos, está en puerta una reforma laboral que es probable que se intente pasar por el Congreso, y está en puerta una reforma tributaria que es probable se intente pasar. Vamos a ver, digamos, cuán rápido aparecen los proyectos, cuán rápido se intenta, digamos, esto, y cómo se establecen las alianzas. Pero Pareciera... esas reformas, ¿vos las vinculás directo con la llegada eventual de un proceso de inversiones y crecimiento? ¿O es más que nada un eslogan? ¿O hay algún tipo de nexo de si sale tal ley yo veo viable tal inversión? Yo lo que digo es, vos abrís la economía con un tipo de cambio trazado y con estas reglas del juego y terminás de reventando todo. Que es un poco lo que te estaba pasando, o sea, con la actual infraestructura, con el actual régimen laboral, con el actual régimen tributario, digamos, con las reglas del juego actual, vos abrís la economía y la verdad que hay pocos sectores que son competitivos con una economía abierta, sacando lo que es la minería, la energía, el agro, si querés. Pero aún el agro, con este esquema de retenciones, digo, estaba chillando y con un esquema de tipo de cambio trazado tenías un problema. Digo, de hecho, el gobierno terminó bajando las retenciones antes de llevarlas a cero transitoriamente por los 7.000 palos para conseguir los dólares para llegar hasta acá. Entonces lo que digo es, ahora, después son títulos, digo, la pregunta es qué es lo que hay detrás de los títulos, ¿qué Argentina hay detrás de esos títulos? Principal pregunta, bueno, y cómo se ordena todo lo demás. Pero lo que digo es, si la economía no crece, la consolidación fiscal no es sostenible en el tiempo. O sea, la consolidación fiscal solamente basada en la licuación de los ingresos, bueno, digo, evidentemente te estaba generando un problema de gobernabilidad. O sea, vos lo que te empezaste a tener, o sea, lo novedoso no era que te aparecieran los reclamos de recomposición de ingresos. Lo novedoso era que no te hubieran aparecido antes. Ahora, a pesar de los reclamos de recomposición de ingresos, Milei revalida. Bueno, la pregunta es por qué revalida, más que un economista llamado un sociólogo, claro, un antropólogo, digo. Pero en alguna medida, digo, la demanda de estabilidad y la demanda de estabilidad detrás del miedo que apareció respecto a lo que podía pasar
cuando el mercado hizo exactamente lo opuesto a lo que hizo este lunes, después de la elección del 7 de septiembre, y la ayuda americana, bueno, digo, evidentemente la demanda de estabilidad en la sociedad está. Ahora, la demanda de estabilidad per se no te alcanza, ¿viste? O sea, Y Marina, a propósito de la palabra que usaste recién, crecer, la economía este año, tipo febrero, marzo, se empezó a estancar y está obviamente el foco de la incertidumbre electoral. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de que, más allá de todos estos desafíos financieros y monetarios que vos estás contando, la economía arranque a crecer de vuelta y sobre todo que haya una situación algo más aliviada de las economías familiares? a ver, hacemos la contrafáctica, o sea, ¿qué es lo que hubiera pasado si tenías una destrucción del mercado y un salto del tipo de cambio al día siguiente? Digo, probablemente, digamos, la economía hubiera caído más de la dinámica que va a tener hoy por hoy. Mi lectura es que con esta tasa de interés tal cual la tenés hoy por hoy, ese rebote del nivel de actividad no está. Entonces la pregunta es cuál es el equilibrio dólar-tasa de interés a partir del cual vos podés hacer piso y empezar a crecer. Ahora, ese equilibrio dólar-tasa de interés, si tenés acceso al crédito, es más bajo. O sea, es más fácil llegar. Por lo pronto, vos lo que decías es, la Argentina hizo piso en el nivel de febrero, o sea, perdón, piso techo. En febrero fue el último mes que dejó de crecer, cayó en marzo, rebota en abril, pero no llega a los niveles, y vuelve a caer. Agosto recién tuviste una pequeña recuperación, pero que es más estadística y muy asociada a la pesca y no al resto de la economía. Y en promedio la economía este año, que si vos lo mirabas a principios de año, las proyecciones hablaban de 5%, hoy están más parecidas al 3,5%, 3,6% el promedio del año. Ahora, ese nivel de agosto más bajo que el promedio, lo que te dice es que para el año que viene arrancas abajo. Entonces, digo, va a depender, digamos, de nuevo, de cómo termines de anclar expectativas, de cómo se ancle ese equilibrio de la tasa de interés, y a partir de ahí, si lográs reactivar el crédito, no. O sea, toda la recuperación o todo el rebote que habías tenido el año pasado tuvo que ver con la dinámica del crédito. El crédito se duplicó en puntos del producto. Claro. Y el crédito se frenó de un ondazo con estas tasas de interés. Bueno, la pregunta es, ¿poder reactivar el crédito? Y la segunda pregunta es, montado sobre niveles de endeudamiento que son más altos, en parte por, digamos, la dinámica de los ingresos y del empleo, pero fundamentalmente con una economía que hoy, de nuevo, está operando sin cepo, o con cepo parcial, pero digo, con poca brecha, muy poca brecha, y donde, de nuevo, digo, la demanda de dólares o la dinámica cambiaria, digamos, va a ser mucho más volátil y de la tasa de interés también. Pero digo, va a depender de cómo se tiene el programa. Mi lectura es que están más apurados o la necesidad de descomprimir las tasas de interés está a la vista. Claro. No me queda tan claro, digamos, cuál va a ser el movimiento del tipo de cambio. Me imagino que ayer estuvieron testeándolo en el mercado, y obviamente hay una enorme venta de cobertura, de contratos de futuros y de bonos dólar link, que el gobierno está intentando minimizar el costo fiscal o cuasi fiscal de las decisiones que tomaron para llegar hasta acá. Y lo último, la salida de Bessent, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar. ¿Se supone que Scott está saliendo? ¿Está haciendo su negocio? A ver, digo, convengamos que, digo, más allá de cómo quede la posición, digamos, ¿no? Digamos, la ganancia, digamos, de la operación al final del día, digo, hubo una decisión de política de estabilizar una economía en la previa a una elección, y el objetivo estuvo, digo, más allá de que después le terminó saliendo bien y va a ganar plata. Si vos no hubieras tenido el apoyo del gobierno americano, probablemente el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires, digamos, que te detonó lo que te detonó, hubiera dado un resultado bien distinto en octubre. O sea, ¿sabés qué pensaba? Por último, Marina, y nada, un placer siempre estar acá charlando con vos. Viste que siempre que se hacía la comparación del plan antiinflacionario de Israel, se hablaba de un montón de componentes y se decía, bueno, y tenía el apoyo de Estados Unidos que le puso tanta guita por la cuestión militar, etcétera. Entonces siempre que vos comparabas con el plan de Israel te decían, bueno, pero nunca te olvides que estaba el apoyo de Estados Unidos. Y pensaba que, no sé si es demasiado pretencioso,
que si esto es un plan antiinflacionario en algún momento y la inflación termina de bajar, apareció el componente de el apoyo de Estados Unidos que tenía el plan de Israel. Yo sé que tal vez me fumé algo y parece loquísimo lo que estoy diciendo, pero... No, el apoyo del plan de Israel tenían grants, ¿no? No eran préstamos, eran subsidios, era transferencias directas. Claro, era plata. ¿No? Y el plan de Israel, si querés, aparece en el año 85, digamos, casi en simultáneo al plan austral en Argentina, una economía distinta, una sociedad distinta, una demanda de estabilidad, si querés, distinta, pero sobre todo una cooperación de la política interna, ¿no? O sea, ahí había un gobierno de coalición y Simón Pérez decidió respetar el gobierno de coalición y no llamar a elecciones después del éxito electoral. O sea, hubo continuidad en el programa. Claro. El apoyo de Estados Unidos fue significativo y sobre todo lo que fue significativo ahí para sostener la consolidación fiscal fue el final de la guerra. O sea, transitorio si querés, pero cuando se acabó la guerra se bajó fuerte el gasto público, la consolidación fiscal fue duradera. La verdad es que, de nuevo, digamos, con el apoyo de Estados Unidos, Argentina nunca tuvo un prestamista de última instancia que te sostuvo la deuda hasta el final. Como sí lo tuvieron los países de la periferia europea. Por eso claro. Cuando Draghi dice el whatever it takes, claro. Dice lo que haga falta, y el mercado no lo termina leyendo, porque lo que tuviste fue una recomposición en los precios de los bonos, pero a niveles donde no accedías al crédito, y del otro lado lo que tuviste fue, digamos, una demanda dolarizadora que siguió estando permanentemente, o sea, te siguieron llevando los dólares. Bueno, después del resultado electoral, los precios de los bonos suben un escalón más, digo, hoy tienen paridades arriba del 70, antes eran arriba del 60. No tenés acceso al crédito con un riesgo país en estos niveles, en la zona de 700 puntos básicos, un poquito abajo. Pero digo, si lograras tener el acceso al crédito, digo, la historia es distinta. Ahora, para tener un acceso al crédito, lo que necesitas, yo digo siempre, es horizonte. De nuevo, acá se te alarga, pero el 2027, o sea, vamos a volver a estar discutiendo. Y lo otro es tener, digo, o reservas, que es lo que tienen los bancos centrales de los países normales, o tener un apoyo explícito de alguien que te asegure que siempre vas a pagar. Bueno, el prestamista de última instancia, Macri no le sirvió en 2018, 2019, porque del otro lado, digo, tuviste el cambio de gobierno, y el cambio de gobierno te decía que la deuda era impagable. Bueno, por eso vamos a ver, digamos, cómo se termina de armar esto, pero claramente, digamos, el apoyo americano, después falta toda una discusión adicional, que si querés en algún momento la podemos pensar, sobre todo para el nombre del programa de ustedes. Sí. Bueno, cómo juega la geopolítica en el mundo donde estás parado, ¿no? Digo, donde no estamos, digo, no es un mundo unipolar, no es el mundo de los 90. No, pero claro. Bueno, queda para otro programa. Sí. Che, no sé si esto te lo puedo preguntar al aire, pero ¿cómo viene tu libro? Ya estamos, tengo, mirá, a ver, mirá. No, ¿tenés ejemplar ahí? ¿Está ahí un nuevo libro? No, ejemplar no, tengo la tapa, pero me dicen que no. No la puede mostrar, no la puede mostrar. O sea, no. Pero ¿se puede decir el nombre? Porque tu libro anterior era el que todos conocimos de Tiempo Perdido, la herencia de la herencia de la herencia de la herencia de la herencia. Y ahora... Claro. Y ahora se llama Back to the 90s. Y es un viaje al pasado tratando de buscar pistas para salir del eterno loop que condena a la Argentina, una cosa por el estilo. No me acuerdo exactamente el nombre. Pero sí, tiene una tapa muy divertida, pero que acá me prohíben mostrarla. Bueno, ¿y cuándo va a estar? No puedo creer el genio. Ya está, ya ayer entró en imprenta y lo van a... Creo que el 25 de noviembre está en librería, así que no vemos la hora con Daniel Kerner de lo podemos tenerlo en nuestras manos. ¿Podemos sortear uno entre la audiencia de Buenas Tardes China? Claro, por supuesto que sí. Dedicado por la autora. Dedicado, total. Claro. Sí. Uy, pero después se lo venden en el Mercado Libre. No, ¿cómo lo van a vender? Le sacan plata. Pero ¿cómo vas a vender el libro? Gracias, Marina del Polleto. La firma del Polleto cotiza en bolsa. No, pero no. No, gracias a ustedes, chicos. Adiós, una parada. ¿Sabés qué dice Florencia Barragán, colega, amiga? Que este es el único programa donde Marina del Polleto se ríe. Mira, bueno. Así que... ¿Están amargas hoy? No, nadie te llega a hacer reír como nosotros, Marina. Está muy bien. Un abrazo grande. Adiós. Hasta